estamos de regreso con la información y 5 meses después de lo previsto, Sergio Salomón Céspedes asumió la titularidad del Instituto Nacional de Migración y vamos a platicar con Mariceli Córdoba, investigadora postdoctoral en el Colegio de la Frontera Norte. ¿Cómo estás, Mariceli? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Hola Lupita, buenas tardes, igualmente. Buenas Oye, tardes a todos. pues finalmente hay nuevo titular. ¿Esto debe significar algo en materia de migración y derechos humanos? Mira, sí, debería de significar este nuevo nombramiento a Sergio Salomón Céspedes un nuevo respiro precisamente al Instituto Nacional de Migración, debido a que el anterior titular ya era una persona que no tenían seguridad con él, no había realmente ya ningún respeto también hacia él, hacia las cosas que él hacía. Inclusive durante todo su trayecto hubo demasiadas denuncias en contra de que el instituto no hacía su labor realmente como debería de ser. Hubo denuncias en contra de los derechos humanos que realizaba el instituto. Bueno, esto tampoco no es de ahora ni fue del sexenio anterior. Siempre el instituto ha tenido esa imagen de ser una institución poco clara, poco transparente con relación no solamente a los recursos, sino también a la manera en que opera el instituto con respecto a los migrantes, a esos migrantes que pasan por todo el territorio nacional. Justamente a raíz del incendio de 2023, de marzo de 2023, en una instancia en Ciudad Juárez, se pedía justamente la renuncia de Garduño. Esto no fue posible porque el anterior presidente lo protegió, siempre creyó en él, de que era una persona realmente confiable. En realidad el instituto necesita nuevos aires, necesita nueva respiración, pero sobre todo necesita una nueva transformación del instituto. El hecho de cambiar también al titular no va a decir absolutamente nada. Tiene que haber una transformación, una reforma al interior del instituto, repito, precisamente por todas estas denuncias que se han hecho en el pasado y en el presente con respecto a la manera en que ha operado el instituto. Sí es necesario un nuevo cambio, pero aquí también una de las cosas que se tiene como crítica es que el actual titular, Sergio Salomón, no tiene tanta experiencia en materia migratoria. Sí viene de un estado con mucha migración, el estado de Puebla, pero no tiene en sí esa experiencia en esta materia, específicamente ahora que nos enfrentamos ante las denuncias, Sí. ante las demandas de Donald Trump, de que el gobierno mexicano tiene que seguir deteniendo a los migrantes que pasan por todo el territorio nacional para evitar que lleguen a su frontera sur. Y Justamente, Mariceli, te quería preguntar sobre este punto. En esta situación que tenemos tan complicada hoy en día, ¿se puede garantizar la movilidad y se puede garantizar la seguridad de los migrantes? no, no se puede garantizar la seguridad. La movilidad, bueno, está haciendo todo lo posible el gobierno de Claudia Sheinbaum para evitar precisamente que lleguen migrantes, sobre todo provenientes de Centroamérica, que lleguen a la frontera norte de nuestro país. Eso se ha evitado, inclusive ha habido menos migración hacia los Estados Unidos. Pero la seguridad de los mismos no es posible hacerlo. Sí se ha militarizado prácticamente la cuestión migratoria, se tienen más Guardia Nacional en la frontera sur como en la frontera norte, pero aún así los migrantes pasan por una serie de problemas, de vejaciones a sus derechos humanos, no solamente por el crimen organizado. Aquí es una de las denuncias también acerca del Instituto Nacional de Migración, que ellos mismos cobran ciertas cuotas a los migrantes que pasan por el territorio. No hay realmente una seguridad hacia los migrantes ni nacionales ni a los extranjeros. Esto se necesita una labor mucho más profunda, una labor inclusive de cooperación, de negociación con los gobiernos de Centroamérica y no se diga con los gobiernos también locales, con los gobiernos de los estados, con los gobiernos municipales. Se necesita una política mucho más profunda, una política mucho más estructural con respecto precisamente a la seguridad de los propios migrantes. En cierta manera, el haber la presidenta Sheinbaum haber elegido a Sergio Salomón se debe a las distintas pláticas que él, siendo precisamente gobernador del estado de Puebla,
participó en mesas, mantuvo una relación cercana con el gobierno federal, pero también participó en mesas de discusión en materia de seguridad y en materia migratoria. Y yo creo que esto fue el elemento en el que también contó para que él fuera nombrado el nuevo titular del INAMI. Sin embargo, hay mucho por hacer. Salomón inclusive fue criticado y fueron organismos nacionales, internacionales de derechos humanos que no aceptaron tanto su designación. Sí. ¿Por qué? Porque no tenía justamente esta presentación, no tenía esta especialidad en materia de migración y al mismo tiempo, por ejemplo, sacerdotes como Solalinde o sacerdotes como, por ejemplo, Obando, sin mal no recuerdo, pero especialmente Solalinde, criticaron justamente su designación porque él estaba muy allegado a Ardelio Vargas, que había sido uno de los funcionarios que había sido criticado precisamente por su papel en el Instituto Nacional de Migración. Sí. Pero bueno, finalmente su designación espero que sea nuevos aires al instituto. Sí, Mariceli. Sobre este tema, también preguntarte, ¿qué es lo que se tendría que hacer llegando para que pudiéramos ver algo distinto? Como tú dices, estos nuevos aires, ¿qué sería lo más importante? Tiene que haber una reforma, una transformación precisamente al interior del instituto. Si bien es cierto, este año hubo un aumento del presupuesto, un incremento al presupuesto del Instituto Nacional de Migración, esto no basta. Sí, es importante y muy importante. Hubo un incremento de casi 500% con respecto al 2023, pero de nada sirve estos recursos si no hay una transformación interna al interior del instituto. Cambiar precisamente las políticas de operación, darle más seguimiento inclusive a la cuestión de los derechos humanos, tener una mayor vigilancia, por ejemplo, por parte de los funcionarios que se encuentran al interior del instituto. Tiene que haber una política de mayor, inclusive acercamiento entre el instituto con el gobierno federal y los distintos gobiernos estatales y municipales, pero de una manera muy comprometida, de una manera en que efectivamente se dé un orden con respecto a la migración, como lo menciona el propio Salomón, de que va a ser una de sus políticas, pero sobre todo tiene que haber una transformación interna del instituto. Esto se ha estado pidiendo desde hace muchísimos años, desde hace décadas, bueno, no décadas, porque bueno, surgió el instituto con el gobierno de Salinas de Gortari, pero se ha ido efectivamente corrompiendo la institución. Y esto tiene que haber un cambio de mentalidad, un cambio también de operatividad por parte del instituto. A raíz justamente del incendio del 2023, el presidente López Obrador inclusive señaló que iba a crear un nuevo instituto al cual inclusive le había llamado, no recuerdo bien el nombre, pero era la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, el CONMEX. Y nada más se quedó en la palabra. Inclusive era el propio padre Solalinde el que anunció la existencia de pero se quedó en la palabra, no hubo más allá. Y se continuó con esta política inclusive de vejación y de violación a los derechos humanos de los migrantes. Muy bien. Y esta es una de las denuncias que no solamente han hecho los distintos organismos de derechos humanos, los especialistas en materia migratoria nacional, sino también internacional. La propia ONU mencionó que tenía que haber una nueva política en materia migratoria. México, al contrario, lo que estamos haciendo es hacerle la tarea fuerte a los Estados Unidos. Tan es así que en estos días el propio zar de la frontera en los Estados Unidos mencionó que México le está haciendo su trabajo, que ellos están ahorrando miles de millones de dólares porque México de una de otra manera se ha convertido justamente en ese muro, en esa frontera. Pero bueno, siempre eso es lo que dicen también, ¿no? Para hacerse su publicidad y su promoción. Pero de cierta manera creo que sí hemos hecho eso, ¿sí? Pero Mariceli, pues vamos a estar muy pendientes a ver qué es lo que cambia y me gustaría seguir platicando contigo pues sobre estos análisis los primeros meses, ¿no? Ahí en el Instituto Nacional de Migración. Con gusto. Gracias. Al contrario, con gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes.